Terrible fracaso de Paloma Valencia en Sincelejo. Hablamos específicamente del departamento de Sucre, que le dicen chao con adiós a los miembros de la extrema derecha en Colombia. Y para rematar, si querían debate, Cepeda la remató con el discurso que dio este 25 de abril. Deja a Paloma Valencia totalmente hundida. Y miren, el espectáculo que vamos a ver por parte de estos miembros del uribismo, dice nuestro amigo, que han utilizado inteligencia artificial para mostrar que ellos llenaron el Coliseo en la ciudad de Sincelejo. Aquí usted puede ver la imagen, un montaje bien jalado, pero si nos detenemos de manera pausada y tranquila a analizar lo que podemos encontrar acá, vemos el fondo de personas totalmente muy raro, esa composición fotográfica, donde incluso podemos darnos cuenta que es un montaje porque hay repetición de personas, si la podemos analizar, y no se les logra ni siquiera ver la cara. Esto era lo que ellos montaban en redes sociales y no era lo único, porque aquí se desvirtúa. Y todo se ha puesto clarísimo. Ya uno no le alcanza nada. 100% uribista. Ay, y está hablando Paloma Valencia. Las imágenes hablan por sí solas. Miren esta. Luego la siguiente. Paloma Valencia habla. Es lo que tenemos en pantalla. Y podemos ver al fondo, vean, las estructuras vacías, graderías vacías. En la parte superior, claro es. Y si vemos en la parte inferior, o sea, a la altura de la tarima, miren las sillas, totalmente vacío. El ridículo de esta señora es que nadie ya le traga cuento. Al uribismo ya nadie le come. No, nadie le come carreta a los miembros de la extrema derecha. Lo podemos ver una y mil veces más. Una y mil veces más. Ni Paloma ni Abelardo logran, en este caso, los llenos totales de Iván Cepeda Castro. Tan es así que Iván Cepeda Castro pues se iba, en este caso, para La Dorada, en el departamento de Caldas. Y las imágenes que uno se encuentra de Iván Cepeda Castro es un lleno total. En comparación de Paloma Valencia, lo que vemos es un ridículo. Lo que vemos es un ridículo. Vean, el lleno total de Iván Cepeda Castro desde La Dorada en el departamento de Caldas. Que ojo, vamos a ver cómo le dedica este debate, este discurso y la deja totalmente en ridículo. Pueblo de La Dorada y del Magdalena Medio, he traído un discurso que tanto choca a los señores y señoras, especialmente a la señora Valencia, de extrema derecha. Se lo voy a dedicar hoy con toda la claridad y la franqueza a los terratenientes, a los hacendados, a los latifundistas que han intentado parar la reforma agraria. El discurso se llama "La revolución agraria es convertir a la economía rural en el centro de nuestro desarrollo". Queridas compañeras y queridos compañeros, saludo con emoción y con respeto al pueblo de La Dorada y del Magdalena Medio, al que tanto admiro y respeto por su tradición de lucha y valerosa resistencia. En estas tierras del Magdalena Medio, donde hoy nos congregamos multitudinariamente, habita una memoria que no podemos ni debemos olvidar. Aquí, hace algunos años, surgió el paramilitarismo, surgieron las alianzas oscuras entre sectores del poder político,
grandes intereses económicos, estructuras del narcotráfico encabezadas por Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, unidades de las fuerzas militares e incluso la injerencia de agentes israelíes que trajeron la doctrina de la muerte. Ese tenebroso aparato de violencia tuvo como objetivo crear un centro de entrenamiento y operaciones desde el cual silenciar a las organizaciones políticas del cambio e impulsar el despojo masivo de las tierras del campesinado. El primer gran blanco de esa barbarie fue la Unión Patriótica. Desde Puerto Boyacá, denominado por los ganaderos en ese entonces la capital antisubversiva de Colombia, se desató el genocidio contra ese partido y una persecución sistemática que cobró la vida de líderes sindicales y campesinos. Allí fueron desaparecidos, lo recuerdo, sindicalistas de la UP como Miguel Ángel Díaz y Faustino López, a quienes rindo homenaje hoy desde esta multitudinaria demostración. Desde allí se tejieron crímenes que marcaron la historia del país, como el magnicidio de Luis Carlos Galán. El campesinado y sus organizaciones en el Magdalena Medio, en municipios como Puerto Boyacá, Yacopí y Cimitarra, sufrió de manera directa el peso cruel de esa tragedia y buscó ser destruido con el despojo de sus tierras, las masacres, el intento de arrancar de raíz su dignidad y su liderazgo. Pero si algo nos ha enseñado este territorio, es la capacidad que ha tenido de transformar esta realidad y construir un camino distinto al que buscaban los grandes hacendados, los políticos corruptos y sus organizaciones criminales. Fue la valentía del campesinado, su organización, movilización y decisión de perseverar para vivir y permanecer, lo que permitió paso a paso que estas tierras comenzaran a liberarse del terror paramilitar y hacendatario. Hoy, en un giro de la historia, hemos comenzado a hablar de esperanza, de justicia, de prosperidad y de transformación. Pasaron los tiempos del terror paramilitar, los sepultamos y los seguiremos sepultando cuando haya necesidad de ello. Bajo el liderazgo acertado de nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego, la reforma agraria empieza a hacerse realidad en el Magdalena Medio. Hace apenas unos cuantos días se entregaron miles de hectáreas de tierras fértiles a quienes durante décadas fueron despojados y desplazados en Puerto Boyacá. En la región ya se han entregado, óigase bien, 19.000 hectáreas por la Agencia Nacional de Tierras, muchas de ellas arrebatadas a los poderes criminales que despojaron a los campesinos y campesinas en este territorio. Así, lo que antes fue símbolo de violencia, hoy se convierte en símbolo de dignidad. Puerto Boyacá ha pasado de ser la capital antisubversiva de Colombia para erigirse ahora como la capital de la reforma agraria, y así también lo es el Magdalena Medio y La Dorada.
Y en ese tránsito histórico, lo que estamos lo que estamos construyendo no es solo una política pública, sino una nueva forma de país. Uno donde la tierra sea para quien la trabaja, donde la vida sea cuidada y donde la verdad florezca sobre la memoria. Vengo hoy a La Dorada a establecer con claridad mi compromiso de continuar el camino marcado por el presidente Petro. El camino de la vida, de la justicia, de la equidad, el camino de la reforma agraria que vamos a convertir en revolución agraria, compañeras y compañeros. Ese camino lo seguiremos recorriendo al lado del pueblo del Magdalena Medio, después del próximo 31 de mayo, cuando, a pesar de todos los intentos de la extrema derecha por bloquearnos, vamos a ganar fulminantemente y seremos elegidos. Mi compañera Ida Quilpué, primera mujer indígena, vicepresidenta de Colombia, y este servidor, nuevo presidente de la República. Como lo he dicho con toda claridad, como lo hemos dicho con toda claridad, con el uribismo, con su candidata, la señora Valencia, con la extrema derecha, con el señor de la Espriella, tenemos dos visiones totalmente opuestas frente a la vida política y social del país. Frente a la reforma agraria hemos expuesto claramente nuestras diferencias. Uribe y sus candidatos presidenciales se oponen abiertamente a la reforma agraria. Ellos provienen precisamente de los sectores terratenientes y hacendatarios. La candidata Valencia proviene de una rancia tradición familiar terrateniente, hay que recordárselo. Llegó incluso a proponer dividir el departamento del Cauca en dos y segregar a los pueblos indígenas para ubicarlos en las peores tierras, porque ella considera que han sido invasores de lo que llama sus propiedades. El uribismo y la extrema derecha han atacado el acuerdo de paz de 2016 y su primer punto, que era precisamente la reforma agraria. Votaron por el no en el plebiscito de 2016, o sea que votaron no a la reforma agraria. Se han opuesto a la jurisdicción agraria. La señora Valencia ha dicho que esta justicia legalizaría la invasión de las tierras. Se han opuesto a la entrega de tierras a los firmantes de paz. Se han opuesto a las entregas de tierras a campesinos
diciendo que esas entregas violan la propiedad privada. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el presidente Petro le entregó a los campesinos víctimas la emblemática Hacienda Bella Cruz. En fin, el uribismo y la extrema derecha se han opuesto a todos y cada uno de los elementos, instrumentos y procedimientos de una reforma rural integral. Para decirlo con una sola frase, el uribismo, sus candidatos presidenciales, el Centro Democrático, son el partido de la contrarreforma agraria. Son el partido que ha discriminado siempre al campesinado, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes. Son el partido que no quiere al campo, a la justicia agraria, al desarrollo de los territorios rurales de Colombia. En cambio, óigase bien, nuestro gobierno, el pacto histórico, nuestro presidente Gustavo Petro, nuestra candidatura presidencial, hemos puesto en el centro de nuestro programa y gestión al campesinado, a los pueblos indígenas y a las comunidades afro siempre. Hemos hecho de la reforma agraria nuestra principal política y eje programático. Nuestro gobierno ha logrado que el campesinado sea reconocido por fin en la Constitución como sujeto pleno de derechos y ha logrado abrir el camino de la jurisdicción agraria. Hemos creado el Sistema Nacional de Reforma Agraria para poder real y participativamente que las organizaciones campesinas, indígenas y afro participen directamente en la reforma agraria. Hemos gestionado y estamos entregando 750.000 hectáreas para el campesinado más pobre. Aspiramos a entregar 1 millón de hectáreas antes de terminar el gobierno. Y vamos por otro tanto en mi gobierno, sí señoras y señores. Hemos formalizado más de 1.700.000 hectáreas. Formalización que incluye las zonas de reserva campesina, los territorios campesinos agroalimentarios, TECAM, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras. Hemos logrado que la agricultura crezca, que los precios de los alimentos disminuyan significativamente. Hemos detenido importaciones de alimentos y hemos comenzado la exportación de alimentos a otros mercados en el mundo. Nuestro proyecto político es el del bienestar del mundo rural y su pueblo. Nosotros somos el partido de Colombia, potencia mundial de la vida. Somos el partido de Colombia, potencia mundial agroalimentaria, compañeras y compañeros. Ahora, debemos no solamente continuar este cambio, sino radicalizarlo para hacerlo irreversible. Como presidente de la República, trabajaré por convertir la reforma agraria que ya está en curso en la revolución agraria. Estos son algunos de los elementos de mi plan de revolución agraria
para beneficiar a la población del campo y en el Magdalena Medio. Vamos a dar más poder decisorio y participativo a las organizaciones campesinas, indígenas y afro. Vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Reforma Agraria y las formas asociativas del pueblo rural. Vamos a poner a funcionar la jurisdicción agraria para resolver los litigios de la tierra que agobian a muchos campesinos en el país. Vamos a seguir entregando y formalizando cada vez más tierra fértil y para ello vamos a simplificar los procedimientos de compras estatales y de entrega de predios incautados por la Sociedad de Activos Especiales SAE y también las tierras que están en el Fondo de Víctimas para que lleguen pronto al campesinado. Vamos a seguir fortaleciendo la economía campesina y rural con más créditos baratos, subsidios para la producción agrícola, fertilizantes y ayudas técnicas. Vamos a seguir protegiendo el agua, los ríos, las montañas, para que la política ambiental complemente y potencie el desarrollo económico del campo. Vamos a fortalecer la agroindustria con perspectiva ambiental sostenible, a impulsar la compra estatal de alimentos a las comunidades rurales más pobres para entregarlo a las comunidades que tienen problemas de hambre y de inseguridad alimentaria en el país. Vamos a apoyar o seguir apoyando la creación de universidades en zonas rurales y la educación superior para que la ciencia y la tecnología le permitan a los jóvenes ser motor de la revolución agraria y del desarrollo territorial. Vamos a exonerar al campesinado, lo dijo el presidente Petro hace unos días, del impuesto predial y hacer que ese impuesto lo paguen cumplidamente los hacendados que no hacen producir sus tierras. Y como lo vimos, no olviden por favor dejar su like, su comentario y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.